Diabetes, conceptos generales y sobre todo diagnósticos, chicos. Ya bueno, los objetivos es definir qué es diabetes, ya vamos a aprender la fisiopatología porque los factores de riesgo ya hicimos, y aplicar los criterios diagnósticos de ADA. ADA es la Sociedad Americana de Diabetes, es como que de donde nos basamos la mayor cantidad de libros. Ya, caso clínico, varón de 48 años, índice de masa corporal 31, tiene hipertensión, glucosa en ayunas 128 y hemoglobina glicosilada 6.7. ¿Diabetes o no diabetes? Diabetes. Diabetes. ¿Por qué? Por la hemoglobina glicosilada y la glucosa en ayunas mayor a 100. Ya, y si tiene anemia, ¿vale la hemoglobina glicosilada? ¿Sí? No vale. Si toma antirretrovirales, ¿vale o no vale? Si tiene anemia falciforme. La hemoglobina glicosilada tiene que ser estandarizada, ya entonces hay que tener cuidado. Esas preguntas son más capciosas, pero sí, si el paciente tiene anemia, si su hemoglobina está en 7, la hemoglobina glicosilada incluso puede estar más baja. Entonces puede alterar la glicación de la hemoglobina. Los antirretrovirales, ya rota por este es un mes de infecto, ¿verdad? Sí. Entonces ahí van a hacer VIH. Al doctor le preguntan, doctor, ¿algún antirretroviral causa diabetes o altera la hemoglobina glicosilada? La anemia falciforme. Hematología ya rotaron, ¿no? Sí. ¿Qué es la anemia falciforme? Es la alteración de la línea eritroide en forma de... Hemoglobina S, ¿no? Una hemoglobina por alteración en la cadena beta. Ya, también puede alterar la hemoglobina, ¿ya? Pero bueno, supongamos que es un paciente y tiene diabetes tipo 1 o tipo 2. Tipo 2, por la edad, mayor a 48 años, índice de masa corporal. Claro, tiene obesidad, tiene hipertensión, es un varón ya más de 45 años. Dos criterios. Para diabetes tenemos que tener dos criterios, la glucosa y alguno más como hemoglobina glicosilada, pero el mejor examen es el test de tolerancia con 75 gramos de dextrosa anhidra. Eso les digo porque ha sido preguntas de exámenes, entonces muchos dicen ¿cuál es el gold estándar? Es el test de tolerancia, ¿ya? Entonces la diabetes es una hiperglicemia crónica. Justo en las mañanas hablamos. ¿Alguien sabe qué significa diabetes? ¿Qué significa diabetes? ¿Alguien sabe del griego? Sí. A ver, atrás. Diabetes. Orinar mucho. Diabetes significa orinar mucho. Y mellitus, Miel. Azúcar. orinar dulce, ¿verdad? Por eso es que hay diabetes insípida. ¿Qué significa diabetes insípida? Orinar mucho pero sin sabor. Porque antes, ¿cómo hacían los médicos el examen? Se tomaban la orina, ¿no? Y ahí detectaban diabetes. Entonces, diabetes es una glucosa alta, es una hiperglicemia crónica por defecto y o acción de la insulina que trae complicaciones crónicas. Entonces ya vamos a ver hoy día también las complicaciones. Ya, epidemiología, la diabetes tipo 2 abarca el 95% de diabetes, diabetes tipo 1 solo es 10, incluso Perú yo creo que está en el 5%. Alto riesgo de mortalidad cardiovascular, si ustedes ya han llevado epidemiología, entonces cuando lleven van a ver que la mayor carga de enfermedad significa una enfermedad que cause costos al Estado, es la diabetes. Entonces estos son los estudios que se hicieron en el Perú. Bernabé Ortiz, Crónicas, Perú Migran, son médicos que hicieron para estudiar la prevalencia de diabetes. ¿Por qué les explico esto? Porque el año que yo di mi examen preguntaron esto. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes, ¿no? En crónicas? Y creo que se valió de esto porque el resultado fue 7%. Entonces pregunta, ¿cuál es la prevalencia de diabetes en el Perú? Y la respuesta que era, les daban pues 6, 5, 6, 7 y 8. Y la respuesta era 7%, ¿no? Pero yo creo que si ustedes ahora les preguntan eso, ya tienen que irse a otras bibliografías un poco más actuales. No hay muchos estudios, ya 2017 es antiguo, pero la prevalencia ya va en 11%. ¿Y quién creen que tiene más diabetes, los hombres o las mujeres? Las mujeres tienen más diabetes. Pero yo creo que es más porque los hombres no buscan ayuda, o sea, las diabetes ya se encuentran más complicadas. Cuando el varón va a buscar atención ya está en grados complicados, ya tiene diabetes. Pero en sí hasta ahora las mujeres sigue siendo más frecuente, ¿no? Entonces, y es más frecuente en Lima, en poblaciones urbanas, tanto más que en rurales. Chicos, igual les digo por si les preguntan alguna vez. Ya, entonces los factores de riesgo ya lo hemos visto. Diabetes tipo 1 es la genética, normalmente se presenta en niños, se presenta por autoinmunidad. La diabetes tipo 2 sí hay sedentarismo, obesidad. Y esto es de la guía del ADA y te dice, ¿no? ¿A qué pacientes tenemos que hacer el screening de diabetes?
¿A qué pacientes tenemos que hacer screening de diabetes? Acá. ¿Te acuerdan que les Antecedentes de dije? primer grado. Latinos. Ah, Entonces todos acá, si tenemos un familiar que tiene diabetes, ya tienen que hacerse el test. ¿Ya? Si no tenemos, doctora, no tengo ningún familiar de primer grado ni segundo grado, a partir de los 45 años, aunque ahora ya dicen 40 años, ¿ya, chicos? Entonces, diabetes como antecedente familiar de primer grado, la historia de enfermedad cardiovascular, si es hipertenso tenemos que descartar diabetes, si tiene alteración, si no hace actividad física, entonces tienen que hacerse su descarte de diabetes. Síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Entonces, en las personas que también tienen prediabetes, también hay que estar buscando, en los que se le diagnosticó también, por ejemplo, mira, individuos de grupos de riesgo, ¿no? VIH, o que hayan tomado algún tratamiento, que hayan tenido pancreatitis, historia de pancreatitis también, ¿no? Y han rotado por gastro. Entonces, todos los que tuvieron pancreatitis debieron hacerle su descarga. Pero a veces nos olvidamos. Ya, chicos, vamos a recordar un poco la célula beta. Ya, esto es un islote pancreático. El islote pancreático, ¿por qué células están formados? Predominantemente célula beta, ¿verdad? La célula beta va a secretar insulina. Luego vamos a tener célula alfa que va a secretar glucagón, que van a ser la contrarreguladora, y célula delta somatostatina, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos claros con esto, si nos damos cuenta, una vez que la célula beta produce insulina, lo va a devolver al torrente sanguíneo y ya se va a producir. Pero también hay que recordar que va a tener inervación simpática y parasimpática. ¿Por qué? Porque cuando uno está en un estrés, ¿secretamos más o menos insulina? ¿Qué creen? Más insulina, ¿verdad? No, menos. Por más bien secretamos más glucagón, porque el cerebro, ¿qué es lo que quiere? Azúcar. El azúcar va a comenzar a degradar para que el cerebro tenga azúcar. ¿Ya, chicos? Así cuando estamos en reposo, hacemos inactividad, ahí secreta. Ya, esa también es mucho preguntas de exámenes, en algo accidentado, formato. Ya, entonces el GLUT1 está en todos los tejidos. Este es el más preguntado. El GLUT4, los GLUT son como llavecitas en las células. Entonces son como puertitas. El único que necesita la llave es el GLUT4. Entonces está en el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo. Lo que han preguntado también en exámenes es el GLUT5 que se encuentra en el intestino y también transporta fructuosa, a diferencia de todos que los demás transportan solo glucosa o lactosa. Y bueno, hay que aprenderlo de memoria, les va a ayudar mucho si tienen algún examen de NAO, residentado de salud, siempre lo preguntan, ¿ya, chicos? Pero no hay que olvidar, el GLUT4 es el que se activa con insulina. Siempre van a preguntar por ahí, ¿cuál es el GLUT que se activa con insulina? El GLUT4. ¿Y dónde se encuentra? Músculo, corazón y tejido adiposo. ¿Ya, chicos? Esta es una célula beta, entonces, más o menos para explicar el mecanismo de acción. Entonces tenemos que cuando estamos comiendo, ¿en qué se va a degradar la comida, los carbohidratos? En glucosa. Entonces, eso va a entrar a la célula beta. La célula beta entra por medio de GLUT2, entonces es importante. Entra la glucosa por medio de GLUT2, la glucosa se va a degradar por la glucoquinasa en glucosa 6-fosfato para producir ATP. El ATP va a abrir los canales de potasio y se va a comenzar la despolarización de la célula beta. ¿Para qué? Para abrir los canales de calcio, y los canales de calcio a las vesículas preformadas podamos secretar insulina. Entonces la insulina ya está preformada acá y solo se secreta. ¿Ya, chicos? Entonces esto es importante porque este canal de ATP ASA es un corte así, lo están viendo así. Entonces tiene un poro y tiene que ir 6, SUR1, SUR, todo es una molécula, ¿no? A nivel de acá es donde actúan las sulfonilurias. Entonces las sulfonilurias lo que van a hacer es que van a cerrar estos canales para que se despolarice la célula, se abran los canales de calcio y se secreta insulina. Pero si se dan cuenta, no es dependiente de glucosa, ¿no? Justo en la mañana hablábamos que hay moléculas que ya son inteligentes, como los análogos de GLP-1, que son fármacos para diabetes, que no siguen este proceso, es muy diferente. Ellos secretan insulina, pero por otros receptores, no por esta vía. Esta es la vía clásica, por cómo se secreta insulina, ¿ya, chicos? ¿Dudas, preguntas acá? ¿Todo claro? Que depende acá de los fármacos. Ya, entonces cuando secretamos insulina, no solo vamos a secretar insulina, también vamos a secretar péptido C. Entonces, primero tenemos la proinsulina, por medio de convertasa va a pasar primero tenemos la proinsulina, luego pasa la proinsulina, se degrada los péptidos y vamos a tener insulina y el péptido C. ¿Ya, chicos? Entonces la insulina, el problema es que su tiempo de vida es corto, del péptido C es más larga, entonces esto vive como en
nuestro torrente como minutos, nomás 2, 3 minutos. En cambio acá el péptido C es 30 minutos. ¿Por qué creen que sirve eso? Por ejemplo, si quiero ver si la célula beta de un niño con diabetes tipo 1 todavía funciona, si le mido insulina probablemente va a estar en 0. Pero si es que yo quiero ver su funcionalidad, voy a medir el péptido C. Entonces, cuando yo mido péptido C, puedo decir, todavía hay célula beta que están funcionando, ¿ya? Entonces, se libera, ¿no? Si se liberan 10 insulinas, se liberan 10 péptidos C. En otras enfermedades como insulinomas, que son tumores que producen insulina, también un marcador para ver si es una insulina endógena o si es una insulina que se ha puesto, también medimos péptido C. Ya tumores pancreáticos vamos a hacerlo después. Pero sí, el péptido C es algo que medimos de rutina, sobre todo para ver reserva pancreática. Entonces también diabéticos tipo 2, supongamos que viene a los 20 años, pero era gordito, yo no sé ahora qué será, diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, porque 20 años todavía estamos en la duda si es 1 o 2. Para ver reserva pancreática le pido, ¿no? Péptido C. Y ahí le digo, si está en negativo, lo más probable es que sea diabetes tipo 1 y que los anticuerpos acabaron con su páncreas. Pero si es tipo 2, más bien el péptido C va a estar alto, porque ellos todavía tienen, su problema es resistencia a la insulina, no deficiencia de insulina. ¿Ya, chicos? Bueno, esta es la insulina. Normalmente por ahí vi una pregunta de ¿por qué el residuo está formado de tiosina? Pero no creo que les pregunten eso. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, ahí tenemos el intestino. Entonces nosotros una vez que hemos comido nuestro pancito, se va a liberar la glucosa. Entonces la glucosa, como miran arriba, su transportador del cerebro, ¿qué glutera? GLUT3, ¿verdad? Entonces va a pasar directamente al cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano noble, no necesita la llavecita que es la insulina. A diferencia del tejido adiposo, el músculo y el hígado. Entonces en el tejido adiposo, si se dan cuenta, ¿no? Está el GLUT4, que justo necesita la insulina para que haga. Y si la glucosa no la utilizamos, ¿en qué se transforma? Triglicéridos. Entonces si el paciente tiene hipertrigliceridemia, ¿qué le tenemos que restringir? Carbohidratos, ¿ya? Que a veces ellos piensan que como es grasa, tienen que restringir aceites, así, pero no. El triglicérido viene del metabolismo de la glucosa, ¿ya, chicos? Entonces hay que estar claro y necesita de la insulina. En cuanto al músculo esquelético, del mismo modo, ¿no? La glucosa va a pasar por el GLUT4, que necesita de insulina, y del mismo modo, ¿no? Se va a guardar en el músculo y va a ser utilizado cuando ya se necesite. Y en el hígado de igual forma, ¿no? Pero el hígado, sí. Por ejemplo, si tenemos glucagón, el glucagón es la hormona contrarreguladora, ¿no? Supongamos tenemos hipoglicemia, se nos bajó el azúcar, nos olvidamos de desayunar, se va a comenzar a liberar glucagón, el glucagón va a entrar y va a activar todo esto para que el hígado comience a degradar glucosa y comience a darnos y podemos regular. En la diabetes tipo 2, el problema es en los receptores, acá se comienza a producir una resistencia a la insulina, a diferencia del tipo 1, el tipo 1, ¿dónde es el daño? En el páncreas directo, ¿verdad? En cambio aquí el problema no comienza en el páncreas, comienza en las células que son diana de la insulina. Chicos, eso tiene que estar claro porque tienen que aprender a diferenciar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Dónde está el daño en diabetes tipo 2? Está en tejido adiposo, músculo esquelético e hígado, en sus receptores. Acá se comienza a producir la resistencia. ¿Qué es lo que dice la bibliografía que pasa? Que la insulina comienza a ser una llave que no actúa tan bien. Entonces, no puede abrir esta puertita. Entonces, como no puede entrar la glucosa se comienza a elevar en sangre, ¿no? Entonces, ahí los vamos a ver. Y los mecanismos de acción del fármaco más famoso, la metformina, es combatir esta resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, este es el principal mecanismo de diabetes tipo 2. Chicos, ¿todo claro acá? Ya. Bueno, ahí les dejo qué es lo que hace la insulina en el músculo. Hace glicogénesis, glicólisis, síntesis de proteínas. Siempre tienen que acordarse que la insulina es una hormona anabólica, ¿verdad? Forma. En cambio el glucagón es catabólica, destruye. ¿Ya, chicos? Entonces la insulina forma triglicéridos, forma y almacenaje de triglicéridos. En el glucagón, en el hígado, hace glicogénesis, glicólisis, inhibe la glicogenólisis, ¿no? Y si se dan cuenta también, como les dije, el glucagón es una hormona contrarreguladora. Y eso es lo que pasa en la cetoacidosis diabética. Doctora, ¿qué pasa? En la cetoacidosis diabética no hay insulina, o se acaba totalmente. ¿Y quién va a actuar? La contrarreguladora, el glucagón. Ya lo vamos a ver en complicación aguda cetoacidosis, pero el glucagón forma cuerpo cetónico, ¿no? Hace la ketogénesis.
Entonces, ya cuando cetosis diabetes vamos a ver cómo es esta complejidad y por qué se forman cuerpos cetónicos. Y cuando tú le das insulina, los cuerpos cetónicos se van a comenzar a eliminar. ¿Ya has escuchado de la dieta keto? Sí. Ya, luego les digo por qué es importante la Sí, dieta nada de keto. carbohidratos. Es nada de carbohidratos, ¿verdad? Entonces estimulamos al cuerpo que comience a utilizar las grasas, ¿no? Entonces estimulamos el glucagón, así no es muy sana, pero también ayuda a acelerar el metabolismo. Diabetes tipo 1 es autoinmune, destrucción absoluta de la insulina y es el que tiene más riesgo a cetoacidosis diabética. Pero supongo que ya saben más o menos que la cetoacidosis también se puede presentar en diabetes tipo 2, ¿verdad? Incluso es más frecuente, pero yo creo que es más frecuente la diabetes tipo 2. Pero el tipo 1 clásicamente debuta con cetoacidosis diabética, ¿ya? Entonces, un poco para recordar la autoinmunidad, ustedes son inmunología, pero tenemos a la célula beta, ¿no? Esta es una célula dendrítica que son las presentadores de antígenos. Antígenos son cualquier molécula que el cuerpo lo detecte como extraño y esta célula dendrítica va a presentarlas, ¿no? Los presenta tanto al linfocito CD8 como al CD4. El CD8 es ataque directo a la célula, entonces le presentó un antígeno extraño y como este tiene similitud o mimetismo con la célula beta, la destruye. En cambio, el CD4 es como que una que le va a presentar a la célula beta, a la célula B, y esta va a producir los anticuerpos. En la diabetes tipo 1 son importantes la producción de anticuerpos, porque estos, claro, va a haber destrucción directa por los linfocitos TCD8, pero lo más importante es la destrucción por estos anticuerpos. Entonces, una vez que el linfocito CD4 ha presentado a la célula beta, a la célula B, se van a producir estos anticuerpos, y estos anticuerpos van a destruir la célula beta. ¿Ya, chicos? Ahorita les voy a decir qué anticuerpos es, porque también es muy preguntado y tienen que saberlo. ¿Cuáles son estos anticuerpos? Cada uno de ellos tiene nombres propios. Ya, entonces ahí vemos un islote pancreático y acá ya, esta es la anatomía patológica, ¿no? De un paciente con diabetes tipo 1, donde ya vemos infiltración de células inmunológicas. Ahora, doctora, ¿por qué se produce la diabetes tipo 1? Hay muchas explicaciones, algunos hablan de la pérdida de los checkpoints de autoinmunidad. Supongo que inmunología lo han visto, que siempre el cuerpo tiene sus mecanismos de defensa, pero parece que en la diabetes tipo 1 eso se cruza y se activan mimetismos moleculares. También está asociado a infecciones, por ejemplo, hay ciertas infecciones que, por ejemplo, citomegalovirus, rotavirus, herpesvirus, parvovirus, hasta el SARS-CoV está asociado a la diabetes tipo 1. Entonces, ¿cómo se demostró eso? Se hicieron estudios, ¿no?, de pacientes que habían sido infectados con estos virus y parece que estos virus tenían estos antígenos parecidos a la célula beta. Y los pacientes con el tiempo desarrollaron diabetes tipo 1. ¿Ya, chicos? Entonces, es importante saber qué virus están asociados, pero no es frecuente, ¿no? ¿Cuántos pacientes hemos visto con COVID? Y no todos han hecho diabetes. Pero sí se tiene la hipótesis, hay estudios que comprueban que el mimetismo, la infección por estos virus, puede producir diabetes tipo 1. El más frecuente es el enterovirus A y el enterovirus B. Estos son menos frecuentes, pero sí, también hay estudios del SARS-CoV-2. Ya, entonces acá un poco para recordar, no se olviden el linfocito TCD8, ataque directo a la célula beta. El CD4 todavía se va a llenar de los helpers para estimular a la célula B, ¿no? Y ellos van a producir los anticuerpos. Y estos son los anticuerpos. Anti-GAT65, pregunta de examen, preguntaron cuál es el anticuerpo más frecuente en la diabetes tipo 1. Anti-GAT65, acá falta el número. Hay anticuerpos anti-insulina, anti-islotes pancreáticos, ZN8 y anticuerpos anti-insulina, no me equivoco. Pero el más frecuente es el anti-GAT65. Entonces, nosotros en la clínica o en el hospital tenemos un paciente con diabetes tipo 1. Lo ideal es, solicitarle los anticuerpos. Normalmente solicitamos primero el anti-GAT65. Si sale positivo, ya no solicitamos nada más. Si sale negativo, sí tenemos que dar todo el panel para saber si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, y él puede explicarle otros tipos de diabetes. ¿Ya? Claro eso, ¿verdad? Autoinmune, no se olviden, destrucción directa al páncreas, ya sea por célula B, CD4 o CD8. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, ahora, doctora, ¿y diabetes tipo 1 solo se maneja con insulina? No. Ya vamos a hablar del tratamiento de diabetes, pero lo que les quería decir es que ya hay anticuerpos monoclonales para tratar diabetes tipo 1. El teplizumab es un anticuerpo monoclonal que se comenzó a dar a pacientes
O sea, supongamos, ¿no? Yo tengo 2 hijitos, a mi hijito mayor le dio diabetes, y yo voy al médico y le digo, no, doctor, yo no quiero que mi segundo hijito tenga diabetes. ¿Qué hago? Entonces, este tratamiento está indicado a pacientes que todavía no han desarrollado anticuerpos. Entonces, el doctor hace los estudios y me dice, sí, tu hijito tiene riesgo de tener diabetes, entonces le dan el tratamiento. Doctora, ¿y cuánto tiempo retrasa el inicio? Porque no cura la enfermedad. Retrasa 18 meses nomás el tratamiento de la diabetes. Pero 18 meses vivir sin insulina diario es fenomenal para los papás. Entonces retrasa el diagnóstico, pero no cura la enfermedad, ¿ya, chicos? Entonces, nuevo tratamiento en diabetes tipo 1, probablemente ustedes ya lo van a ver, porque ya tiene como 3 años en el mercado, aunque no llega a Perú. Ya, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, progresión de falla de la célula beta y está asociado a obesidad. La obesidad sobre todo medido por circunferencia abdominal, ¿ya, chicos? Ya, entonces, él es el doctor de Fronso. En el año 1987, ninguno nacía, ni yo creo. Él comenzó a describir el triunvirato. O sea, todos queríamos saber por qué se produce la diabetes, ¿no? Porque hay hiperglicemia en el cuerpo de los pacientes. Entonces, él planteó la hipótesis, ¿no? Se produce diabetes porque hay alteración en la secreción de insulina, hay aumento en la producción hepática, o sea, resistencia a la insulina en el hígado, y hay una disminución de la captación de glucosa, o sea, resistencia a la captación de glucosa en el músculo, ¿no? Entonces él comenzó a hablar del triunvirato. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque el tratamiento va a ir orientado a este triunvirato. Pero él mismo, en el 2008, se retractó y dijo, no son 3 órganos, dijo, son 8. Entonces comenzó a sumar, nos dijo, está mal la célula beta, está mal la célula beta, alfa beta. También dijo, está mal el hígado, está mal el cerebro, hay disfunción de los neurotransmisores. En el músculo también está mal, hay mala reabsorción de glucosa a nivel renal. También dijo, el tejido adiposo está mal y alteración en las incretinas. ¿Alguien sabe qué son incretinas? Las incretinas van a producir las células del intestino. Ajá. Y estas van a tener mucho problema en diabetes tipo 2 porque la diabetes tipo 2 se da el efecto incretina. Incretina, muy bien. Entonces, en el intestino hay células L, como dice su compañera, y estas células L se encargan de secretar incretinas. Las incretinas de forma directa actúan sobre la célula beta y la célula beta secreta insulina para disminuir la hiperglicemia. Entonces el doctor de Fronso comenzó a describirnos, dijo, no eran 3 órganos, para producir diabetes tienen que fallar 8 órganos. Entonces la diabetes es más compleja. ¿Por qué es importante esto? Porque van a ver que el tratamiento va dirigido a cada órgano. Ahora el tratamiento son análogos de GLP-1, que son análogos de incretinas. Entonces que va muy dirigido al tratamiento sobre la disminución del efecto incretina. Entonces la diabetes se comenzó a volver compleja. Y ahí ya, esto es del año 2016, dijeron no son 8, son 11, se confundieron, entonces se agregaron más órganos. Entonces, todos, ¿en qué tienen en común? Que causan hiperglicemia, ¿no? Entonces, primero es alteración en la célula beta, disminución del efecto incretina, defecto también en la célula alfa, que va a aumentar la secreción de glucagón, alteración en la reabsorción de glucosa a nivel del riñón, resistencia, ¿no? Los tres órganos comenzaron a hacer resistencia: hígado, músculo, tejido adiposo. Alteración a nivel central. Algunos pueden pensar, no, doctora, pero de verdad, si al paciente para que tenga diabetes, ya se ha demostrado que sí tiene una alteración central, porque el paciente con diabetes come mucho y es una ansiedad por comer el azúcar. Entonces su problema no es solo a nivel de páncreas, ¿no? Ya es a nivel central también. Entonces, si queremos tratar, también tenemos que corregir a nivel de cerebro. Se unió el colon, la microbiota, una disregulación en el sistema inmune, también se agregó el intestino delgado, y bueno, esos son los 11 órganos. En 2016 dijeron, no fallaron 8, el doctor de Frons, pero también creo que él estaba en la publicación, pero dijeron que eran 11 órganos los que se alteraban con la diabetes. Ya, chicos, entonces para producir diabetes, miren cuántos órganos tienen que alterarse. Por eso siempre digo que diagnosticar diabetes es llegar tarde. ¿Por qué? Porque si el paciente ya tenía hígado graso, estaba sarcopénico, no hacía actividad física, tenía grasita abdominal, pues era un paciente que tarde o temprano iba a terminar en diabetes. Entonces son 11 órganos
¿Y por qué es importante? Por lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, la metformina, como se dan cuenta, va a actuar a nivel de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, acá están las incretinas, van a actuar a nivel de célula beta. También tenemos a los agonistas dopaminérgicos, supresores del apetito, como topiramato, ya van a actuar a nivel de acá. Acá, ¿no? Los superiores de SGLT2, probablemente ya han hecho cardio, entonces el doctor ya habrá recetado, ¿no? Empagliflozina, dapagliflozina, ya esos actúan a nivel de acá, del riñón. Entonces van a regular esta falla que ha tenido el paciente diabético. Acá están los agonistas de GLP-1, que son las incretinas. Y bueno, vemos también que al paciente diabético también le podemos dar probióticos, ¿ves? Entonces, incretinas, metforminas. Creo que la vez pasada hablamos del kefir, ¿no? El kefir entraría por allá. Pero la fisiopatología del paciente diabético ya se va haciendo más complejo para el 2016. Entonces, y luego viene esto. Los 12 apóstoles de la diabetes. Este artículo ya es 2024 más o menos, donde dijeron no son 11, son 12. Se agregó la milina, o sea, la célula beta, como el páncreas, mejor dicho, tiene 3 células, ¿no? Célula beta, célula alfa, célula delta, pero también tiene otras células que secretan amilina, que también están asociados, que también se ha encontrado que tiene asociación. Incluso los últimos fármacos ya son agonistas de amilina, porque la amilina también ayuda a controlar la glucosa en sangre. Entonces, por cada órgano dañado hay un fármaco, o menos 2, 3 fármacos que vamos a comenzar a tratar. Chicos, entonces son 12 órganos que se tienen que dañar para que el paciente tenga diabetes. Entonces es una enfermedad ya cada vez más compleja, el manejo es multidisciplinario porque tengo que mandar, por ejemplo, si el paciente está con ansiedad por comer, ¿a quién tengo que mandar? A la psiquiatra, al psicólogo. Si el paciente no tiene músculo, a medicina física y rehabilitación. Entonces es una enfermedad muy compleja que tenemos que verlo así, ¿no? Como un espectro ya de muchos órganos que se dañan y tenemos que revisar cada uno de ellos. Ya, ¿dudas, preguntas, algo con fisiopatología? Ah, ya. Gracias. ¿Todo claro, chicos, ahí en fisiopato? ¿Listos? Ya. Entonces, los criterios diagnósticos son fáciles, no son cosas de otro mundo. La hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5, la glucosa al azar mayor o igual a 200, más síntomas, pero no. Porque a veces uno también puede estar, no sé, pues me estresé, no sé, me comenzó a dar un resfrío, fui al hospital y me toman y 200, pero no, porque ¿qué tal no tengo poliuria, nada? No es criterio diagnóstico, ¿ya? A veces muchos internos también en hospitalización les toman la glucosa. Dice, doctor, ha salido su glucosa 200, no sé, 180, me dice, ya tiene diabetes, porque el criterio dice más de 126 en ayunas. No, porque estar en el hospital estás estresado. Probablemente el señor también antes de venir se puso diclo con Dexa porque le dolía algo. Entonces no se hace el diagnóstico de un paciente hospitalizado, siempre se hace en consultorio, cuando el paciente está tranquilo. Incluso la guía ya habrán escuchado que se recomienda 2 medidas de glucosa en diferentes ocasiones, ¿no? Le tomo un día y luego le tomo otro día más, y recién con 2 medidas. Si uno sale alterado y el otro sale normal, estaríamos hablando de prediabetes, pero no diabetes. O sea, tenemos que tener todos valores. Cuando ustedes estén en su centro de salud, muchas referencias tenemos, descarte de diabetes, pero ustedes tienen glucosa. Entonces ustedes tienen que descartarlos. No podemos nosotros descartar diabetes. Ustedes tienen que descartar. Ustedes van a trabajar en primer nivel de atención. Entonces, doctora, yo un día le tomé 126. ¿Y ahora qué hago? Le espera un par de días, pero esos días dile, no señor, por favor vamos a dejar el azúcar, mínimo tienes ya prediabetes, por favor tienes que cambiar. Hasta una semana puedes esperar. Y la siguiente semana le tomas. Si esa glucosa cayó solo con medidas básicas, sin medicamento, probablemente era una prediabetes. Ahora, si doctora viene con 130 a mi consulta, ¿qué hago? Referencia, no. Lo que tienen que hacer es igualito, instaurar medidas higiénicas, o sea, dieta, ejercicio, y en la siguiente, si en la siguiente les vuelve a salir 130 o 126, ya se estaría diagnosticando diabetes, ¿ya? Entonces sí, siempre necesitan 2 medidas. El gol estándar es el test de tolerancia, y como les decía, la hemoglobina glicosilada, el problema es que se puede alterar con fármacos, anemias. En la gestante no sirve, por ejemplo, no, doctora, ¿puedo diagnosticar diabetes gestacional con hemoglobina glicosilada? No, porque en la gestante se une la hemoglobina fetal.
Y la hemoglobina fetal también se va a glicosilar, entonces eso se puede alterar. Entonces no nos sirve hemoglobina glicosilada para gestantes, sobre todo test de tolerancia o glucosa en ayunas. ¿Ya, chicos? ¿Claro el diagnóstico? ¿O dudas, preguntas? Clarísimo. ¿Ya? Entonces no hay problema. Ay, doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, si mi paciente viene ya con cetoacidosis diabética, ¿no? Lo hospitalizamos, le pusimos insulina, ¿tiene o no tiene diabetes? ¿Qué creen? Si ya hizo una complicación aguda, ya sea cetoacidosis o estado hiperosmolar, tiene diabetes. No hay duda ahí. Ahí sí no debemos dudar, porque a veces nos mandan para descartar. No, ya está descartado. Sí tiene diabetes, ¿ya, chicos? Entonces, el diagnóstico se puede hacer en primer nivel de atención. Tienen que hacerlo ustedes y comenzar a instaurar tratamiento. Y el tratamiento es dieta y ejercicio. Y metformina. Pero con eso tenemos que comenzar. Ya, entonces, clasificación. Diabetes tipo 1, tipo 2. Es lo que he explicado, fisiopatología, pero hay diabetes 1.5, hay diabetes gestacional, hay diabetes MODY, hay diabetes por fármacos. ¿Habían escuchado de la diabetes 1.5 o LADA? Es la autoinmune del adulto. Ahora está ya más conocida, más frecuente. Porque es autoinmune, o sea, tiene muchos rasgos de la diabetes tipo 1 porque va a presentar anticuerpos, pero se presenta en la edad adulta, o sea, más de 20 años. Entonces, va a ser un paciente de 22 años, que tú lo miras así con un poco de sobrepeso, circunferencia abdominal, y está haciendo las glucosas altas, ¿no? Y ahora te dice, no, yo no he tenido familiares, nada de esto, entonces podemos pensar en una diabetes LADA, ¿no? Y las diabetes MODY. Doctora, ¿qué es la diabetes MODY? Es las monogénicas. ¿Por qué les digo? Porque también se ha preguntado en examen. En exámenes de residentado se han preguntado los genes específicos, pero en pregrado, en salud, en no han preguntado los genes específicos, pero sí han preguntado las alternativas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes es una diabetes monogénica? Y ponían MODY ahí. Entonces su mismo nombre dice monogénica, entonces MODY. Y esto se debe a alteraciones de genes puntuales. En cambio, la diabetes tipo 2 es alteración poligenética, ¿no? La vez pasada habíamos visto que hay 20.000 genes que pueden estar alterados, que pueden producir diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es autoinmune, no tiene que ver con genes, tiene que ver con anticuerpos. Y los MODY son genes específicos, ¿no? Entonces van a tener ciertas características, ya cada una, por ejemplo, la H1F1 va a ser sensible a las sulfonilurias, por ejemplo, vamos a tener otras que pueden presentarse como hipoglicemias neonatales transitorias. Entonces son signos ya que los médicos endocrinólogos preguntamos, ¿no? Señora, su hijito se quedó hospitalizado. Sí, nos dijeron que se había bajado la glucosa, ¿no? Entonces ya vamos viendo así. Los diabetes MODY, doctora, ¿en quiénes se presentan? Son en jóvenes, porque justo MODY quiere decir diabetes monogénica de inicio en la juventud. Entonces son pacientes jóvenes. La último tipo, por ejemplo, desarrolla más quistes, típicamente presenta quistes renales, así. Entonces nosotros ya vamos complementando el estudio. Esto sí me tienen que referir. La diabetes tipo 2 no tienen que referir, chicos. ¿Ya? Entonces, doctora, ¿ya hay diabetes neonatal? Sí, ya también hay diabetes neonatal. Hay las permanentes y también tenemos las transitorias. Entonces eso ya quizás lo van a ver más en pediatría, pero sí, los neonatos, o sea, los primeros 28 días del bebé, podemos tener bebés con diabetes. ¿Cómo se maneja? Con insulina. El tratamiento es más especializado. Hasta ahora no he visto aquí en Cusco, pero en Lima sí. Ya, entonces, ¿cómo diferenciar diabetes tipo 1, tipo 2? Jóvenes, adultos, ¿no? En forma de presentación, cetoacidosis diabética, y esta es progresión lenta, no es tan rápida. Por ejemplo, ahí normalmente son normales o son delgados en diabetes tipo 1. En cambio, acá vamos a tener obesidad o sobrepeso, ¿no? Lo más importante, en presencia de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Anti-GAT65, anti-Z, NT8, anti-islotes de insulina, anti-IA. Los dos tienen que acordarse. En cambio, este no está mediado por anticuerpos. Por más que le tomes anticuerpos, va a salir negativo. ¿Ya? Entonces, los pacientes acá requieren terapia de insulina urgente, porque esto es de páncreas destruido. Representa aproximadamente 10%. Ese es Estados Unidos. Y acá sí es estilos de vida más pastillas, tratamiento. Y representa el 90% de diabetes. ¿Quién sabe quién es él? Jonas. Nick Jonas, ¿no?
Ya. De mi promo creo que es más. Y el Nick Jonas debutó a los 14 años con diabetes tipo 1. Entonces debutó 14 añitos, ¿no? Niño, joven, usa insulina. Pero claro, él tiene plata, entonces usa bombas de insulina, ¿no? Y entonces para los chicos, ¿él quién es? ¿Quién es? Nacho Fernández se llama. Y ahora él también debutó 17 años con diabetes tipo 1, jugador de Real Madrid. Ya, y está guapo. Y entonces también, él también debutó, ¿no? Es joven, diabetes tipo 1, ya. ¿Y él quién es? Tom Hanks, ¿verdad? ¿Qué película hizo? El Náufrago, Forrest. Ya, él debutó a los 45 años con diabetes tipo 2, pero porque él es paciente mayor, no desarrolló anticuerpos. Normalmente en Estados Unidos el protocolo es eso, no llega un paciente y le toman los anticuerpos, así sea adulto. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo la diabetes 1.5, que es una autoinmune, o sea, es como una tipo 1, pero de presentación en el adulto, más de 30 años. Chicos, entonces sí, idealmente hay que pedir a todos, pero es poco frecuente la verdad encontrarlo. Entonces el AD es esto, ¿no? Se presenta en la adultez. Entonces tienes un paciente, ¿no? 35 años, doctora, y tiene diabetes. Entonces es latente. Por ejemplo, esta va a progresar años para que llegue a insulina. En cambio, este progresa rápido, hace cetoacidosis niño todavía. Este puede ser latente, por ahí le dijeron tienes prediabetes. Pero ¿cuál es el problema? De que cuando le hacemos los anticuerpos sale positivo. ¿Ya, chicos? Y es genética, es mixta, a veces puede tener estados sociales tipo 1, tipo 2, y el peso usualmente es delgado, pero también se puede ver pacientes con sobrepeso. Antecedentes familiares, generalmente ninguno, acá sí, ¿no? Primer, segundo grado podemos ver pacientes. ¿De chicos? Entonces LADA es la nueva caracterización de diabetes, no hay que olvidarnos, es el 1.5. Ahora también lo preguntan en exámenes. Ya caso clínico, varón 17 años, glucosa 320, glicada 11 y cetonuria positiva. Diagnóstico. Diabetes tipo 1. 1 o 2. 1. ¿Quiénes votan por 1? A ver. Ya, un voto. 1, Modi, Lada. Alto, pero. 1.5. 1.5. Modi. 1. Si es diabetes tipo 1, es joven, tiene glucosa más de 200, glicada también cumple, y cetonuria, ¿no? Probablemente está haciendo un cuadro de cetoacidosis diabética, que es más frecuente en el tipo 1. Y acaso 2 mujeres, 55, 33 años. 2, ¿no? Habría que completar un examen más, ver que no tenga anemia. Pero sí, fármacos también, pero supongamos, si estuviera un caso así, es tipo 2, no hay que dudar. Ya, y acá, 23 añitos, está con sobrepeso. No, pero está normal, desnutrido. ¿Está bien? Ya, y tiene una glicada en 9. Tipo 2. Tipo 2. No, 30 años. Tipo 2. 2. Porque hay negativo anticuerpos. Pero es jovencito. Modi. ¿Qué crees? Ya, ¿qué nos dice el péptido C normal? Que hay actividad Que todavía el páncreas está bien. Entonces ahí ya nos aleja tipo 1. Claro. Porque el tipo 1 tiene péptido C negativo, bajo. Entonces ahí solo nos queda el 2 o el MODI. ¿Ya? Porque es joven. Y los anticuerpos negativos ya nos alejan más del diabetes tipo 1. Entonces este es un caso de un MODI. Acá que hay que completar antecedente familiar, porque el MODI tiene antecedente familiar. Normalmente puede ser la abuela, alguien tuvo diabetes, que fue de inicio, así te dicen, ¿no? Ella era delgadita, pero de ahí comenzó a usar insulina, metformina, hizo complicaciones rápidas. Entonces, este es un caso típico. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro por qué es MODI? ¿O hay dudas? Así va a ser el examen, ¿no? Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Yo se puedo repetir por qué es MODI? Sí, por favor. Ya. Entonces, uno es paciente joven. Con paciente joven nos estamos ubicando en diabetes tipo 1, ¿verdad? Diabetes tipo 1 o 1.5, pero el 1.5 es más de adultos. Entonces ahí nos ubicamos en diabetes tipo 1. Entonces ahí tú tienes que pensar cómo está su páncreas, porque supone que en el diabetes tipo 1, ¿cómo está el páncreas?
Está destruido. Destruido, no hay péptidos. Sí. Entonces, pero el péptido C acá te dicen que es normal, entonces quiere decir que hay cambios. Entonces ahí pensaríamos en otros tipos de diabetes, ¿no? Como la más frecuente es el MODI. Y acá ya te descarga totalmente diabetes tipo 1 o LADA porque tiene anticuerpos negativos. ¿Ya? Entonces sí, siempre hacen ese tipo de preguntas. Veo, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2 y MODI. Y ahora el segundo, el 1.5. Doctor, ¿y cómo vendría el 1.5? ¿No? 35 años, uno diría 35 con diabetes. Ya está. Índice de masa corporal un poco más. Te da un índice de masa corporal normal, pero te dice que anticuerpos positivos. Ahí es es un autoinmune del adulto. 1.5. ¿Bien, chicos? ¿Claro eso? Doctora, ¿el valor normal del péptido C cuánto es? Va a depender del laboratorio, pero normalmente 10 es el punto de corte en milimoles. 10. Sí, pero no nos estresen tanto porque siempre los exámenes he visto que viene de valor de referencia, ¿no? Pero 10 debería ser más o menos. ¿Ya? Pero hay péptido normal y anticuerpos negativos. Ya, chicos, entonces clasificar bien cambia el tratamiento porque el MODI se trata con sulfonilurias. Entonces, si es que yo no diagnostico bien, no voy a saber cómo tratarlo. Si diagnostico mal a un niño o a un adulto, voy a darle un tratamiento incorrecto. Entonces hay que diagnosticar bien. No es tan difícil diagnosticar diabetes. 95% tienen diabetes tipo 2. Entonces, estos son sobre todo para nosotros, ¿no? Pensar en MODI cuando el paciente es joven y tiene anticuerpos negativos, su páncreas está bien y tiene una diabetes así media ondulante. Y péptidos está. Y tiene buen páncreas todavía, ¿ya? Todo claro, ¿verdad, chicos? Ya, entonces, esas son las guías que tienen que basarse. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Sí, todo claro, clarísimo. El móvil. El móvil.